Bueno, pues estamos aquí peleándonos un poco con los micrófonos. Espero que nuestros invitados ya nos escuchen bien. ¿Alguno tiene algún problema con los auriculares? Bueno, pues vamos a proceder al saludo de rigor. Vamos a ver si os conectamos aquí los micros. Y saludamos por un lado a Iñaki Cabasés, que un mes más nos visita aquí. Iñaki Cabasés, del grupo de Geroa Bai. Egunon. Egunon. Tenemos también a Dani Saralegui, de Euskal Herria Bildu. Egunon, Dani. Egunon. Tenemos también a Edurne Guino, de Izquierda Esquerra. Egunon. Kaixo, egunon. Y tenemos por último a un invitado que en esta ocasión se estrena en esta tertulia, que es Manuel Millera, del grupo Aranzadi. Egunon. Hola, Egunon. Bueno, pues como comentamos al principio de este programa, se han generado muchísimas noticias. La actividad es frenética, ¿no?, en estas fechas en el ayuntamiento, pero queremos tratar algunos de los temas que quizá por actualidad merezcan más la pena tratarse este mes y dejarnos unos cuantos para el siguiente, que estamos seguros que también será bastante intenso. Por un lado, si os parece, podríamos empezar por uno tan polémico como es el tema de los bares en el casco antiguo. Nada más llegar al ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno decidió implantar una moratoria en la que pues se cancelaban tanto las licencias para nuevas aperturas como también se restringía un poco las remodelaciones que podían hacer los distintos locales. Ahora ha finalizado ese plazo, y ¿en qué situación se encuentra ahora mismo la normativa respecto a bares en el casco antiguo de la ciudad? ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a lo que había antes? No sé quién quiere abrir el fuego. Yo mismo, mira, pues ya que me dejan mis compañeros y compañera. Mira, bueno, yo creo que hay una cosa que hay que... el punto de partida es que esto, en las anteriores legislaturas, todo el tema de la hostelería, sobre todo en Aldezarra, en el casco viejo, era un poco la casa de Tócame Roque. Entonces esto afectaba directamente a lo que es la convivencia con las vecinas y vecinos del barrio, afectaba también, de hecho, al tema del pequeño comercio, etcétera. Ahora, yo ayer un poco, sorprender no, pero bueno, sí que me quedé un poco así cuando vi que los titulares eran fin de la moratoria que se había dado hace un año y pico, ¿no? Yo creo que el titular no es ese. Yo creo que eso es una consecuencia, porque el titular para mí más claro es la entrada en vigor de una normativa que precisamente va a regular todas estas historias, ¿no? Y lo va a regular pues regulando la base de todo ello, que es las propias licencias que se dan en la hostelería del casco viejo. Es decir, que quien tiene una licencia de cafetería sea realmente una cafetería, quien tenga licencia de bar sea un bar, y quien tenga licencia de otra historia, como puede ser un restaurante o un local de degustación, pues sea precisamente para lo que para lo que se le ha otorgado la licencia, ¿no? Aparte de todo esto, aparte de las licencias, toma también y pone en marcha una serie de medidas que lo que quiere es ahondar en todo lo que es el aspecto de la convivencia, que desde luego este barrio, que es un barrio, Aldezarra, que es el centro de la ciudad, y al que muchas ciudadanas y ciudadanos venimos a disfrutar de nuestro tiempo libre y del ocio, pues tenemos que tener en cuenta que sobre todo es un barrio donde la gente vive, donde la gente duerme y donde la gente pues también trabaja, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un poco la base. Uh-huh. Sí. Yo haciendo un poco de historia, ¿no? Es por contrarrestar también el titular de la moratoria. En el casco viejo estaba prohibido poner bares desde 86 o 84 creo que era. 84, más o menos. 82. Es decir, que existía esa limitación a poner bares porque se entendía desde el plan municipal que los bares y los bares especiales, por el horario que tienen, las discotecas y todo ese generaba perjuicios también, ¿no? Y había suficientes, se entendía entonces. ¿Qué hizo UPN sin levantar aquella prohibición? Dar licencias de cafeterías. Entonces, tuvimos unas agrias polémicas durante la legislatura pasada porque, claro, el casco viejo se ha convertido en un centro temático de la hostelería con los perjuicios que tiene, incluso para la propia hostelería. Yo muchas veces cuando me he reunido con las asociaciones de hosteleros les digo, es que estáis dejando morir los barrios. Antes se poteaba en los barrios, cada uno hacía vida en su barrio y había un ambientillo en esto, ¿no? Y ahora todo se traslada al casco viejo con sus beneficios y sus inconvenientes, lógicamente, ¿no? Además de eso, UPN no quiso nunca
poner en la mesa de debate las distintas contraposiciones que había, ¿no? Los vecinos protestaban por un lado, se organizaban para protestar, para denunciar, para tal, los hosteleros querían, el comerciante tal, no sé qué, y el ayuntamiento por medio, ¿no? Hubo alguna mesa del casco antiguo, pero allí no se llegó a nada, pues porque no había voluntad de llegar a un acuerdo, con lo cual la moratoria de este año pasado tenía sentido para sentarnos a debatir en ese sentido. Yo creo que el cambio ahí es importante, es decir, hay un problema, sentémonos a hablar de todas las partes del problema y sentémonos a hablar todos los actores del problema. ¿El resultado no satisface a ninguna de las partes por completo? Evidentemente, porque es una situación conflictiva. ¿El hostelero qué quiere? Pues no tener limitaciones. ¿El vecino qué quiere? Que le molesten lo menos posible desde la calle, tal. Podríamos hablar también de la afección de la ley del tabaco y todo eso, ¿no? Entonces, un poco lo que ha dicho Dani, yo creo que hubo un mala uso y mala interpretación de la normativa que existía ya. Yo me acuerdo que una de los retos que le proponía un día en el pleno era: vamos a irnos a la comisión de urbanismo a las 2 de la mañana un sábado a dar una vuelta por, ¿no?, una comisión establecida ahí, una vuelta por el casco viejo, y UPN que nos diga cuál es un bar y cuál es una cafetería. Una cafetería tiene que tener la cocina abierta todo el tiempo, no puede. ¿Y qué hacían? Levantaban las mesas a las 11 de la noche, cerraban la cocina y aquello era una discoteca, no era una cafetería, ¿no? Entonces, claro, vamos a regularnos un poco en ese sentido, ¿no? Hasta el punto de que ha habido perversión del tema. Quien tenía un bar pequeñito y quería ampliar, renunciaba a la licencia de bar, la cambiaba por una licencia de cafetería y ampliaba el bar, porque al final funcionaba como un bar. Entonces, yo creo que hay que poner coto y poner limitación a eso, y la normativa nueva es lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo funciona, veremos cómo esto, y luego seguimos abiertos a seguir teniendo ese debate encima de la mesa de intentar que todo el mundo esté mínimamente a gusto, ¿no? Aparte de controlar que las licencias otorgadas efectivamente sirven para una actividad, para esa actividad para la que ha sido concedida, ¿qué más normas concretas podemos encontrar en esta nueva normativa, valga la redundancia, para intentar conciliar esta convivencia entre vecinos y hosteleros? Bueno, yo creo que hay... Y clientes también, no nos olvidemos de esta tercera parte. Claro, es que precisamente hay un conflicto de intereses, como decía Edurne, y había que buscar un cierto equilibrio, buscando qué se priorizaba. Y lo que se trataba de priorizar era las condiciones de habitabilidad del casco viejo. Entonces, claro, el casco viejo tiene unas características que hacen que los ruidos se multipliquen. ¿Por qué? Pues las calles son estrechas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que la gente ignora es cómo tiene que funcionar cada uno de los locales que está abierto. Entonces, efectivamente, desde el año, creo, no sé si es 84, 82, no se ha otorgado ninguna licencia de bar. No se ha abierto ningún bar en el casco viejo. Claro, cualquiera que oiga esto dirá: mentira, se han abierto un montón, ¿no? Es que no son bares, son cafeterías. Entonces, ¿qué establece la normativa? La normativa lo que establece es que el bar que ya existía existe como bar, pero la cafetería no se puede comportar como un bar y muchísimo menos como una discoteca. Y eso es lo que introduce la nueva modificación. ¿La nueva modificación qué hace? Pues que todos esos locales que funcionan como bares y como bares estridentes a las noches, primero, tienen que tener la cocina abierta en todo momento. Segundo, tienen que tener una ocupación del 50% con mesas para sentarse. Es decir, volver otra vez al concepto de lo que eran cafeterías. Y tercero, si tienen esas ventanas abiertas que sirven al público, etcétera, no pueden tener la música a partir de, no sé si es de las 10 o las 11 de la noche, no pueden tener la música funcionando. O sea, tienen que elegir o servir al cliente en la calle en horario de terraza, que creo que es hasta las 11, o si no, desde luego cerrar los equipos de música. Y por otra parte se establece una obligación de tener unos limitadores de emisión de decibelios en esos aparatos, que creo que es una normativa que no puede regular el ayuntamiento, que está regulada por decreto foral, y por lo tanto a partir de ahí creo que es el tope, son 70, me parece, 70 decibelios, no sé exactamente cuánto luego lo completo. Vale, pero quiero decir que eso es lo que no se puede pasar en ningún caso. Y lógicamente a partir de ahí yo creo que lo que hay que buscar es una fórmula un poco de convivencia entre los vecinos, porque claro, hay una sobreabundancia de utilización del espacio del casco viejo, pero lógicamente con esa normativa que se estableció limitando el tema de las terrazas y la que se establece en este momento limitando los ruidos, por así decirlo, que se emiten desde los locales, pues de lo que se trata es de bajar un poco el volumen de ruido que existe en la calle. Yo, por completar lo que dice Iñaki, yendo a tu pregunta, que entiendo que vas un poco por la ley de ruidos, es decir, existe una normativa foral, la ley de ruidos,
y ahora la Ley de Actividades Clasificadas actualizada, que es la Ley de Protección Ambiental, que afecta a todos los ayuntamientos, la hacen suya. Los ayuntamientos pueden sacar una ordenanza que lo asuma, pueden aumentar, creo que son un par de decibelios arriba o abajo, pero tienen que hacerla cumplir. Entonces, lo que sí dice, yo por decir cosas diferentes, es decir, yo creo que estamos todos un poco de acuerdo en que la moratoria es necesaria, que había que revisar todo el planteamiento y nos hemos dado un tiempo y se ha hecho, ¿de acuerdo? Lo que pasa que hay un tema que es incómodo y que no nos gusta nunca hablar, que es el de las multas o ese tipo de cosas, las medidas, digamos, coercitivas cuando las cosas no se hacen bien. Y en el tema de ruido hay una cosa clarísima que dice la normativa, que es en ningún domicilio puede haber más de 36 decibelios de día y 30 de noche. Entonces, 30 decibelios de noche es casi el silencio absoluto. O sea, no se tiene que oír nada. Y eso tenemos la obligación de hacerlo cumplir. Entonces, la pregunta es esa. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a multar, a hacer... Y yo creo que ahí tenemos una contradicción porque estamos todos un poco entre el ser usuario del bar y ser... no sé, nos gusta divertirnos, pero nos gusta también poder dormir, evidentemente. Entonces, de la misma manera que yo creo que todos aceptamos que las medidas coercitivas con la ley del tabaco, por ejemplo, han hecho, o sea, lo que ahora nos parece increíble, que antes ves las películas de hace 20 años que se pudiera fumar en las villavesas o que se pudiera fumar en los aviones o en la consulta del médico. O en la consulta del médico, o que el médico te reciba fumando, porque los médicos... Maestro. Pues eso, yo creo que todos hemos aceptado que hay una posición dura que en su día los fumadores y muchos comerciantes pusieron el grito en el cielo con el tema de que esa ley era muy dura y tal y cual. Yo creo que ahora los propios fumadores reconocen 10 años después que la salud de todos es mejor. Hemos mejorado en salud, digamos, pulmonar, pero hemos empeorado la salud auditiva o de estar locos. Hay muchos vecinos que están encima el que vive en el primero de un bar, pues hay mucha gente que se vuelve loca y se va a otro sitio a vivir. Entonces tenemos que ser capaces de conciliar ambas cosas, y para eso yo creo que tenemos que ser conscientes de que si hace falta, es decir, si hace falta que un bar vaya quien sea, la policía, o a las 2 de la mañana hay una denuncia y diga, a ver, aquí hay 33 decibelios, es una falta grave, porque hay 4 decibelios, porque pasa de 3, esto exige una multa que según la ley foral es tanto. Entonces eso tenemos que ser capaces de llevarlo adelante al mismo tiempo que se avanza en la concienciación, todos tenemos que ser conscientes de que cuando estamos en la calle, lo que antes hablaba con Iñaki, nosotros estamos un poco acostumbrados a asociar el ruido con la diversión. Es decir, no nos sabemos divertir si hace mucho ruido, pero tenemos que ser conscientes de que nuestras conversaciones se escuchan mucho más de lo que nos parece. Porque en la Villavesa oyes conversaciones muy íntimas de gente que está 3 filas más adelante de tuya y seguramente esa persona no quiere que tú estés oyendo lo que estás oyendo. Es decir, tenemos que rebajar los niveles sonoros y aprender a convivir, pero mezclándolo con unas medidas que a lo mejor tienen que ser más duras de lo que... Yo de todos modos sí que quería hacer un apunte muy, muy corto. Así como en anteriores gobiernos municipales y ayuntamientos yo creo que se hizo una dejación y hubo una permisividad enorme con todo este tipo de licencias hosteleras, etcétera, yo creo que hay que reconocer que este ayuntamiento ha tenido una actitud bastante valiente. Y bastante valiente porque bueno, pues ha abordado el tema en toda su integridad. Aún y todo, y creo que nos tenemos que quedar también con otra historia, que es, esto no se arregla simplemente poniendo en vigor una nueva ordenanza o etcétera, una nueva normativa. Yo creo que tenemos que seguir trabajando entre todas y todos, y por eso a mí me parece que el diálogo en este aspecto entre hosteleros, vecinos, vecinas, ayuntamiento, clientes también, como ha dicho antes, etcétera, yo creo que tenemos que seguir y tenemos que seguir trabajando precisamente el valor que tiene todo esto, que es el tema de la convivencia en el casco viejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para cerrar este tema, que nos dé tiempo de tratar otros, sí que quería finalizarlo pidiéndoos una respuesta rápida a algo que voy a poner ahora mismo encima de la mesa. Manuel comentaba la problemática del ruido, que probablemente sea la más importante, pero la actividad hostelera no únicamente genera ruido, sino también otros problemas como son suciedad, y es también la crítica a la ocupación del espacio de la calle por los famosos barriles, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que la normativa también regula el tema de los barriles. El último conflicto, vamos a poner entre comillas, es
que se ha hecho incompatible el tener los barriles con la carga y el horario de carga y descarga, y ha habido esta semana unas protestas porque hay que retirar eso mientras hay carga y descarga. Todo el mundo conocemos el tipo de calles que tenemos en el casco viejo y lo que se genera en una calle Estafeta de 11 a 1 de la mañana, ¿no? O acabo de venir por Pozo Blanco, pues igual, ¿no? O sea, pitando las furgonetas porque una no dejaba pasar las otras, todo el tema de carga y descarga. Bueno, yo creo que de todo se puede hablar y de todo hay que hacerlo, ¿no? Y conocemos ciudades donde la peatonalización supone una peatonalización también de temas de carga y descarga, porque tienen opción de tener alrededor del casco viejo espacios de carga y descarga y se hacen cosas con carretilla. Los bares cada vez tienen menos almacenes porque han ampliado justamente con las licencias de cafetería. Bueno, necesitan recargar más a menudo, se podría hacer ese tipo de historias. Yo creo que todo se puede hablar y lo que decimos, hay que seguir estando atentos y seguir considerando que es un problema que tiene problemas, conflictos, y hay que ir solucionándolos de forma pacífica y atendiendo a los intereses de cada cual, ¿no? Yo creo que, perdona que te corte, yo creo que hay que hincar el diente a un tema, y es el cliente de este bar que está fuera del bar y ya está haciendo ruido, ese exceso de ruido, hay que multar a ese señor o hay que multar al bar. ¿A quién hay que decir? Ese tema en la nueva normativa, pido disculpas porque no sé cuál es la solución que se le ha dado, sí. Pero hay que hincar el diente a ese tema. Y igual habría que poner un tope, es decir, si un bar tiene 4 metros de fachada, ¿cuánta gente puede tener fuera de ese bar? Lo que no puede ser es que una persona con silla de ruedas en el casco viejo tenga que pedir permiso para ir a su casa. Sí. Y tenga que ir andando, abriéndose paso entre la gente de la calle, porque eso no es de recibo. Entonces igual hay que decir, este bar tiene 4 metros de fachada, bueno, pues aquí tienen derecho a estar cada metro 2 personas, 8 personas, no lo sé. Y esa persona que está haciendo ruido, que está cantando Asturias Patria Querida, hay que sancionarle a él, que está cometiendo una infracción porque está molestando y porque se está sobrepasando en sus derechos ciudadanos. ¿Hay que sancionarle a él o hay que sancionarle al bar? Eso es lo que me gustaría que aclaráramos. Y ese es el dedo en la llaga que hay que meter, porque ese es donde se nos puede escapar la... Bueno, quien está cantando en la calle depende de la hora, supongo. Quiero decir, no vamos a prohibir ahora cantar en la calle. Y de lo que cante. A cualquier hora. Y de lo que cante. Ya estamos, claro. Puede cantar algo ilegal, quiero decir. No, cantar mal. Claro, es evidente y entendemos que cuando es molesto. No, y de la ley antitabaco no es que hayan pasado 10 años y ahora estemos todos más contentos. No, es que los hosteleros, ¿acordáis? La movida que hubo aquí diciendo que se les iban a acabar los negocios en el casco viejo con la ley antitabaco, que sacaba a los fumadores a la calle, y ahora resulta que lo que está lleno en la calle, el bar está vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo se intenta regular eso? Hombre, con una serie de horarios. Es decir, tú no puedes sacar bebidas, porque la calle ¿con qué se ocupa? Con el vaso, con la bebida. Si tú limitas el horario de sacar bebidas a la calle, evidentemente la gente no va a estar, o no va a estar de la misma manera, ¿no? Vamos a ver cómo funciona ese tema. Ahora mismo tú tienes en todos los bares un cartelito que dice prohibido sacar bebida fuera. ¿Por qué? Porque si el cliente de fuera está cantando a viva voz, pues ya veremos. Pero si está con un vaso, el responsable es el del bar que le ha servido el vaso y le ha dejado salir. Ahí estamos, ¿no? Bueno, os voy a dar unos segundicos de descanso. Voy a poner una cuña donde vamos a anunciar nuestro número de WhatsApp por si alguno de nuestros oyentes quiere intervenir enviándonos algún mensaje, alguna pregunta o alguna reflexión a esta tertulia sobre este tema o a lo largo de los dos que vamos a tratar a continuación. Unos segundicos de receso y volvemos enseguida. ¿Quieres tomar parte con tus opiniones y sugerencias en Pasalecu? ¿Informar de actividades para la agenda? ¿Tomar parte en la tertulia de los jueves? Escríbenos a pasalecu@eguski.eus o al número de WhatsApp 645 44 2420. Bueno, pues ese era nuestro número de... Bares. Nuestro número de WhatsApp, así que aquel que quiera intervenir, pues puede hacerlo en este número.
Bueno, vamos a continuar aquí con nuestros tertulianos con otro tema. Otro tema que también es polémico en otro sentido. La última vez que lo tratamos aquí vimos que había discrepancias entre los distintos grupos que apoyan al gobierno municipal respecto al plan de movilidad. En aquel momento se había decidido congelar ese plan y esta semana pasada asistimos a una presentación en la que a la cabeza del alcalde de la ciudad pues había también un representante de cada uno de los 4 grupos que precisamente son los que tenemos aquí mismo en nuestra tertulia. La presencia de todos los grupos en esa presentación quiere decir que se ha llegado finalmente a un consenso, a un acuerdo. Sí. Exactamente. Sí. Eso es lo que quiere decir. Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Qué es lo que se ha decidido poner en marcha? ¿Qué es lo que vamos a poder ver los ciudadanos en los próximos meses respecto a la movilidad? Bueno, yo diría que lo que se ha puesto en marcha era lo que estaba previsto hacer, ¿no? Lo que pasa es que quizá hubo algunas actuaciones unilaterales que de alguna manera destacaban y sobre todo hacían más estridente el tema de qué es lo que se buscaba en el plan de ciclabilidad que en lo que era un planteamiento de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que en su momento ya, en la Mancomunidad impulsamos el tema de lo del PEMUS, que es un plan de movilidad sostenible de ámbito comarcal, lo que defendíamos era que ese PEMUS establezca un poco los criterios a los cuales luego se tienen que sujetar los municipios a la hora de establecer su movilidad sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que reducir de manera muy notoria y muy notable, además, la utilización del vehículo privado. Hay que fomentar que la movilidad se realice fundamentalmente desde el punto de vista peatonal y en transporte público, y luego, lógicamente, hay que dar una respuesta a el tema de la bici, que es un tema que queremos fomentar precisamente porque es uno de los elementos importantes de movilidad sostenible. Y, por lo tanto, nos parecía que teníamos que hacer primero una reserva de los grandes ejes, que son los que utiliza el transporte público, el más, digamos, de vocación comarcal, es decir, el que traslada a la gente a unas distancias mayores, y por lo tanto respetar esos ejes precisamente para que primero se sepa cómo tiene que ir el transporte público, que es el que va a ser el prioritario, y después todos los demás. Y por lo tanto ahí quizá es donde surgió o se hizo más patente la discrepancia, y ahora lo que se ha puesto, digamos, de una manera un poco más ordenada es precisamente ese cálculo de prioridades. Entonces, bueno, pues empezando por el casco viejo, que se va a restringir en gran medida la circulación que soporta, la modificación en el primer ensanche, de manera que se evite la rotación de muchos vehículos, la peatonalización de muchas zonas y luego la creación de carriles bici efectivos que te trasladen de un sitio a otra parte. Y ahí se está analizando pues el eje que va entre Hospitales hasta Bosquecillo, se habla de Pío XII, se habla también de Avenida Barañáin como posible alternativa, etcétera. Es decir, eso ya serán los estudios los que nos determinen las prioridades en función de esa capacidad que puedan tener esos espacios para asumir el conjunto de ese tipo de desplazamientos, y lógicamente sabiendo que la consecuencia es fomentar la movilidad peatonal, la del transporte público, la de la bici, en detrimento de la del coche, que es la que, por cierto, ha aumentado en los últimos años y que es la que entendemos nosotros que hay que reducir de una manera, ya digo, notoria y notable. Uh-huh. Yendo a lo concreto, tenemos ya concretados, valga la redundancia otra vez, algunas de estas actuaciones y las fechas en las que se van a llevar a cabo. Sí, el plan lleva una calendarización, por lo menos de todo lo que se va a hacer en esta legislatura, en la que hay un poco de todo. Es un plan complejo, porque hay actuaciones que favorecen la peatonalización, con lo cual favorecen la conquista de espacios que se quitan al vehículo privado y que habrá que conquistar de alguna manera también por el peatón y por la bici, que es lo que ha comentado Iñaki con respecto al casco viejo, al primer ensanche, etcétera, etcétera. Y luego hay un anteproyecto que habla de ejes fundamentales que, bueno, es a partir del cual surgió la polémica, y luego resulta que, bueno, es una propuesta de trabajo en la que es la que ha hecho GA21, de las cuales algunas de ellas están calendarizadas, como puede ser la de Pío XII y alguna otra, ¿no? El tema de las ciclocalles, que es algo que pedimos durante toda la legislatura pasada, calmar el tráfico en los barrios donde hay calles de dirección única que ya están señalizadas a 30, ¿qué cuesta poner una bici en medio de esa calle que UPN siempre se negó? Calmará mucho más el tráfico y bajará las bicicletas de las aceras, que es otro de los conflictos fundamentales que hay que resolver en esta ciudad, ¿no? Yo remarcaría 3 reflexiones en todo este tema de la movilidad. Uno,
enorme retraso que Pamplona tiene en este asunto, porque UPN nunca ha querido, es más, ha hecho la política justamente la contraria, es decir, UPN se jactaba de que era de las ciudades de este tamaño en las que más fácil y en menor tiempo es posible recorrerla en coche privado. Eso es una auténtica irresponsabilidad y locura, y todo el mundo lo entendemos. Hay una enorme mayoría social que eso lo ve así y que hay que hacer. Eso significa que para por lo menos acortar ese enorme retraso que tenemos que tomar decisiones valientes. Y para tomar decisiones valientes es imprescindible tener consenso político. ¿Por qué? Porque siempre va a haber quejas. Porque poner en marcha una estrategia de movilidad y de quitar espacio al tráfico privado significa cambiar hábitos personales que cada uno tiene. Hay gente que trabaja en el hospital y vive en Barañáin y va en coche todos los días. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Y cambiar, ya sabemos todo el mundo que nos cuesta mucho. Entonces, es fundamental que el consenso político sea lo suficientemente firme sobre las medidas que se vayan a tomar para mantenerlas en el tiempo hasta que la gente se acostumbre a moverse en la ciudad de otra manera, en la ciudad y en la comarca, ¿no? Antes, en el descanso anterior, se han reído un poco de mí, me han llamado el coercitivo. Y quiero recordar en el tema del coche, por ejemplo, en San Sebastián, cuando entras por Ondarreta, antes había 2 carriles y ahora hay uno para el coche y otro para el autobús. Todo el mundo lo respeta, funciona bien. El carril de la Concha se armó en Donosti un tremendo barullo con el tema, hasta tal punto que ningún político quiso ir a inaugurarlo porque pensaba que le iban a tirar tomates y huevos. Y al final el carril de la Concha se abrió, empezó a funcionar y todo el mundo estaba encantado. Yo creo que todos estábamos de acuerdo, pero lo que un poco nos llevaba las diferencias era las urgencias, las prioridades, los tiempos, etcétera, ¿no? Yo creo que el quitar un carril al coche de alguna es coercitivo también, porque donde antes entraban 2 coches, ahora solo entrará uno. Eso de alguna manera estás ejerciendo un ejercicio de decir, bueno, queremos que el coche no se coma el espacio público de la ciudad. La gente que hemos jugado en la calle de pequeños sabemos lo que significa jugar en la calle, y ahora, si tienes hijos, pues estás tan preocupado de que no se salgan a la calle. Entonces hay que recuperar el espacio público para el peatón, para la ciudadanía, y hay que mejorar el nivel de salud pública y el nivel de atropellos. O sea, estamos viendo cómo se han producido ya en solo lo que llevamos de año 26 atropellos en Pamplona, alguno grave. Entonces eso hay que rebajarlo y tenemos que buscar la manera de... Pero de alguna manera tienes que ser coercitivo para conseguir avances. Combinándolo con la concienciación ciudadana, pero no tienes otra forma de avanzar. Yo creo que uno de los elementos principales de toda esta historia, yo creo que lo acabas de nombrar, Manu, que es el tema de la recuperación del espacio, ¿no? Y recuperación del espacio para, precisamente, yo creo que el protagonista tiene que ser el peatón, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de planes de movilidad, rápidamente, sobre todo en los sectores más de izquierda y tal, yo creo que por una por una cierta falta de información e incluso de formación, nos vamos directamente a pensar en la bici, ¿no? La bici es evidente que es un vehículo, y que es un vehículo muchísimo más sostenible que un coche privado, desde luego, ¿no? Y que tiene que tener también su prioridad en este plan de movilidad, y de ahí, bueno, pues todo el tema de los corredores sostenibles, como puede ser todo el tema de Pío XII, etcétera, ¿no? Eso está ahí. Pero yo creo que la recuperación del espacio para el peatón tiene que ser el principal de los elementos de este plan. Y después también tenemos que tener en cuenta que este plan de movilidad y todo lo que vaya viniendo después va a suponer una transformación en una ciudad que, como ha dicho Edurne, en las legislaturas en que gobernó UPN se construyó por y para el coche privado, pues va a suponer una transformación absoluta. Y yo creo que uno de los mayores ejemplos lo vamos a ver en los próximos meses, precisamente en la amabilización de lo que es el primer ensanche, etcétera, ¿no? Donde van a poder coexistir y convivir los diferentes elementos de esta movilidad sostenible, como son pues el peatón, lo que es la bici y lo que es desde luego el transporte público, que se va a ir acercando más al casco viejo, y que desde luego pues lo va a hacer mucho más atractivo para gente que igual ahora pues no lo utiliza, ¿no? Yo creo que eso es la parte importante. Y después también es evidente, en el anterior tema lo hemos dicho también, pero yo creo que es evidente que tenemos que utilizar buenas dosis de pedagogía, tenemos que ir cambiando cada una de nosotras y nosotros nuestros propios hábitos, etcétera, y esto costará, pero
esto es para el bien de la ciudad y para seguir mejorando Iruña. Yo creo que hay un dato histórico que es muy, muy gráfico, además. El primer carril bici que se construyó en Pamplona, que fue en la legislatura, creo que es 83-87, era un carril bici además con separación física, o sea, y de hecho todavía quedan vestigios de peatones, el de Pío XII. Y UPN hizo una campaña en contra de aquel carril bici de tal manera que en las elecciones dijo que lo primero que haría sería quitarlo, y efectivamente ganaron las elecciones. Bueno, consiguieron la alcaldía, las elecciones no sé si las llegaron a ganar, pero lo primero que hicieron fue quitar aquel carril bici. Bueno, pues después UPN se ha jactado de la cantidad de carriles bici que ha creado, pero claro, los carriles bici que creaba UPN eran rayas pintadas en la acera, con lo cual lo que hizo es garantizar el conflicto peatón-ciclista, y eso es lo que quizá también contribuye a que socialmente pues haya un cierto rechazo al tema de la bici. ¿Por qué? Pues porque la gente se estaba encontrando el crecimiento de la utilización de la bici, que es una cosa real, pues se lo estaba encontrando en la misma acera. Y claro, lo que ahora se trata precisamente es de producir esa segregación. Es decir, el espacio del peatón es espacio solo para el peatón, y el espacio de los vehículos es espacio solo para los vehículos. Y por lo tanto, ahí lo que tenemos es que priorizar. Y en esa priorización, pues primero va a ir el transporte público, segundo va a ir la bicicleta y tercero va a ir el automóvil. Y esa va a ser, yo creo que la filosofía con la cual deberá trabajarse tanto el PEMUS como todas las medidas de movilidad sostenible que se hagan en la ciudad. En aquellos tiempos, Yolanda Barcina tenía especial obsesión con ganarle a San Sebastián, que se estaba peleando entonces la capitalidad cultural. Pero era Alfredo Jaime el que hizo aquella barra basada, ¿eh? Pero, lo de quitar el carril bici, pero lo de hacer las aceras ganarle tantos kilómetros de carril bici en Pamplona. Ganarle a Donosti en el tema, porque estaba luchando Pamplona por ser capital cultural europea y quería ganarle. Entonces, para ganarle dijo, pues yo tengo más kilómetros que Donosti. Tenía aquella especial obsesión, y lo consiguió a base de eso que dices tú, de empeorar un problema. Bueno, hay más que ver la Cuesta Veloso, que tienes unas rayas en las cuales es una acera estrechísima, la cual va de Alcorque a Alcorque, es decir, como bajes en bici, te chocas con todos los árboles. Bueno, hay situaciones muy ridículas, pero muy conflictivas. Es decir, ha habido. Ya que hablamos de Veloso, yo creo que en el debate social que está ya en la calle y que desde luego va a continuar, yo creo que tenemos que empezar a hacernos preguntas. Es decir, la bici cuando vamos en bici tenemos que ir por cualquier sitio, por cualquier calle, es decir, igual hay calles y igual hay vías que son mejores para ir en bici, y me estoy refiriendo en la Cuesta de Veloso. Pues bueno, pues a mí me parece que con la cantidad, en este momento, con la cantidad que tiene de coches, evidentemente esos coches hay que rebajar en la medida de lo posible, pero hoy en día, para mí, que voy en bici todos los días, para mí no es el mejor espacio para poder ir en bici tragándome los humos de los coches, de las viabesas, etcétera. Igual para mí, si fuese desde Burlata hasta Lo Viejo, para mí sería mucho mejor e incluso más bonito y agradable poder ir cruzando la Madalena con una vía ciclista, etcétera, ¿no? No es para sacar un debate de nada. No, pero yo creo que es una reflexión. Es la propuesta que va. Es decir, la propuesta que va, la priorización que se hace para en concreto para esa conexión es precisamente esa, porque parece la más lógica. Y luego, porque en este momento todavía no sabemos qué plataforma necesitará el autobús, claro, y que es el que lógicamente pues tiene que tener en ese sentido esa prioridad, ¿no? Pero de lo que se trata es de desarrollar espacios peatonales, fundamentalmente. Es decir, que la gente puede ir por la calle con esa tranquilidad que hace que no te vas a encontrar con un vehículo de ningún tipo, como mucho las silletas, que ya sabemos que en San Fermín se convierte en uno de los vehículos más peligrosos con los que nos encontramos todos los que vamos siguiendo la comparsa, etcétera y tal, ¿no? Pero bueno, pues salvando esta broma, la verdad es que yo creo que lo que se busca es precisamente eso, es decir, el peatón no tiene por qué encontrarse con un vehículo en su espacio, y eso es lo que se va buscando. A mí me ha resultado muy curioso muy breve, Durne, si puedes, para que nos dé tiempo a tratar otro tema. La última información que la propia UPN ha pedido al área respectiva, y es que el informe sobre el número de metros de carril bici que se han hecho en la legislatura pasada, 2011-2015. El resultado eran 2.600. 2.600, sí. Con lo cual no han hecho nota de prensa ni nada. Bueno, queremos recordar, ya que viene el tema, que la plataforma 880 ha convocado para mañana viernes una concentración también en Ermita-Gaña, ya que consideran que es una de las zonas más conflictivas, precisamente donde se han dado más accidentes. Nos haremos eco de ello en nuestra agenda posteriormente. Bueno,
Bueno, pues ya para aprovechar los últimos minutos que nos quedan, otro tema, como no, también conflictivo en esta ciudad, como es el modelo de policía municipal. Una policía municipal heredada de los tiempos duros de UPN, con aquel Simón Santamaría al frente que tanto dio que hablar. Se ha presentado esta semana el proyecto de la nueva policía municipal que se quiere poner encima de la mesa y qué características podríamos destacar, qué novedades vamos a encontrar dentro de este cuerpo. Bueno, yo por ser un poco breve, en ese sentido, lo que se va buscando es que sea una policía, yo la llamaría una policía de calle, más que de furgón o de vehículo, es decir, que la gente vea a los policías andando por la calle y que por lo tanto los vea como servidores públicos, personas que están dedicadas a su servicio y no al revés. Y, en segundo lugar, una policía próxima, más que de proximidad, aunque vaya a denominarse así la brigada correspondiente, etcétera. Pero lo que se busca es amabilizar la imagen de la policía, por supuesto que mejorar sus condiciones, que eso es una de las cosas que se ha encontrado este ayuntamiento con un conflicto dentro del ámbito de la policía municipal bastante serio y que costará lo suyo que se vaya superando. Pero fundamentalmente lo que se va buscando es eso, que la policía esté al servicio del ciudadano y que no vea al ciudadano como un enemigo, sino como alguien al que efectivamente se puede prestar una ayuda, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía fundamental que se va buscando y, lógicamente, bueno, pues a eso se trata de darle pues el cauce correspondiente mediante un plan director, mediante el reglamento nuevo, etcétera, ¿no? Yo creo que también es un modelo que está basado en lo que es todo el aspecto de la mediación social, cosa que hasta ahora evidentemente no hacía. También está basado en todo el aspecto de la prevención y también en la corresponsabilidad. ¿Y por qué digo la corresponsabilidad? Porque los municipales que estén en los barrios, que por cierto va a ser el 60% de la plantilla de la Policía Municipal, va a estar en los barrios y va a estar en la calle, cosa que hasta ahora no estaba, es decir, ayudando y haciendo esta serie de actuaciones de prevención y de mediación, pues va a crear también canales de interacción con el propio tejido asociativo de los barrios y con los propios agentes sociales, ¿no? Esto ya se va a poner en marcha en experiencias en 3 barrios de Iruña, que me parece que son Chabacoiz, San Jorge y San Juan. Y que bueno, que yo creo que ahí es donde vamos a empezar a ver el cambio de modelo, ¿no? De un modelo, como ha dicho Iñaki, liderado por un militar que empleó toda su mano dura en llevar adelante sus funciones y que además lo que hizo fue convertir a la Policía Municipal de esta ciudad en la Guardia Pretoriana de UPN, creando aparte internamente un malestar y un conflicto insostenible. Bueno, yo partiendo de la base que entiendo y entendemos que es muy difícil entrar y cambiar de raíz un área que ha sido tan complicada y con tantísimo conflicto por dentro, entonces en ese sentido yo creo que las cosas son difíciles de hacer, pero con respecto al resultado que se nos plantea ahora, es evidente que somos críticos desde Izquierda Esquerra. A mí me preocupa que la primera reacción política del plan director presentado es UPN diciendo es el nuestro con un poco de maquillaje. A mí eso me preocupa en el fondo de la situación. Y en donde realmente, y no tengo ningún problema en hacer un proyecto piloto de policía de enlace comunitario con estos 3 nuevos, pero son 3 policías, o sea, no es un cambio de raíz del modelo policial en absoluto, ¿no? Hay que mejorar las cosas que antes estaban planteadas de hacer. Sacar más policía a la calle, ningún problema. Vamos a ver, pero yo creo que hay muchas otras posibilidades de hacer, ¿no? En donde sí tenemos realmente complicado y no hay acuerdo entre los grupos que gobernamos en el ayuntamiento es en el tema de la plantilla. Es decir, partiendo de la base de que Pamplona es de las ciudades reconocidas como más seguras, no entiendo por qué hay que aumentar la plantilla de la Policía Municipal. Si hay que hacer labores de mediación, estupendo, hay que formar a la plantilla y que hagan la misma plantilla que hay ahora formada, labores de mediación. ¿Que hay que hacer educadores, no sé qué, no sé cuántos? Bueno, tenemos un modelo de ciudad en el que UPN ha primado siempre policía municipal por encima de otros servicios. El área de participación ciudadana ni existía prácticamente, el área de movilidad y ecología urbana ni existía prácticamente, el área de acción social es de las áreas más castigadas por UPN en cuanto a personal, etcétera. Entonces, ahora mismo tenemos un problema encima de la mesa y es, no podemos aumentar el coste global de la plantilla total del ayuntamiento, entonces tenemos que priorizar.
¿Dónde crecemos? Crecemos en policía municipal, crecemos en acción social, crecemos en participación, y ese es el debate que tenemos sin resolver. Entonces, sin resolver ese debate, bueno, pues hay un planteamiento encima de la mesa de plan director con 446 policías, que son 46 más de los que hay ahora mismo en plantilla, o de los que hay presupuestados, que son 416. Hombre, con 40 plazas en un lado o distribuidas en el resto de áreas, ese es el debate que tenemos que hacer. En su día lo aplazamos para marzo, y a mí me preocupa que demos por hecho algunas cosas y salgamos públicamente diciendo que no, que el plan director va, que la plantilla va, que todo va, cuando no hay acuerdo aún, ¿no? Es preocupante. Yo, en la línea de lo que ha dicho Edurne, por no repetir, recordar un ratio que se admite como aceptado en todas las ciudades del Estado español, que son 15 policías por cada 10.000 habitantes. Entonces, en Pamplona estaríamos con ese ratio en 300 policías, y ya estamos 100 policías por encima de lo que indicaría ese ratio. Entonces, a la hora de aumentarlo más, es un poco lo que dice Edurne. Es más urgente eso que por ejemplo, coger más inspectores para controlar la deuda que ahí tienen las empresas con el ayuntamiento, o para recaudar más, o para hacer más servicios sociales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es una de las cosas que hay que ver. Porque hay que recordar que Navarra es uno de los comunidades autónomas del Estado español con más policías. Si sumas todas las policías, la foral, la autónoma, el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, sumas todo ese conjunto de policías, tienes una cantidad súper elevada de cosa que en otras comunidades ni existe. O sea, las policías autonómicas, todos sabemos que hay comunidades en las que no existen. Entonces, yo creo que se trata, en épocas de crisis, que es la que estamos ahora, o estafas, según dice alguna gente social, pues ver en qué nos gastamos el dinero. Si es necesario, es evidente que el modelo policial, eso no hace falta, la estructura militar y poca democracia que tenía antes la policía militar, la policía municipal de Pamplona, es evidente que hay que modificarlo, y en ese sentido el plan y los planes lo soportan todo bastante bien. Es decir, aquí hay un montón de... Es decir, ese proyecto está bien. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que para hacer eso sea necesario contratar a más gente. Yo, en ese aspecto, bueno, me parece que el debate sobre en qué y cuánto invertimos en las necesidades de la plantilla del ayuntamiento es un debate que está abierto, como ha dicho Edurne. No hay ningún problema, evidentemente, para debatir, como no puede ser de otra forma. En cuanto al ratio... el ratio en el Estado español, tú dices que es el que es. A mí el ratio que me preocupa y que me ha preocupado siempre es el ratio que tenemos en Navarra y en general en Euskal Herria. Es un ratio en donde la presencia de la policía o de los cuerpos policiales es impresionante, y comparado, y el más alto, desde luego, de toda Europa. Y ante esto, yo, desde H. Bildu, nosotros vamos a repetirlo una vez más. Nosotros no tenemos ningún problema para decirlo. Nosotros queremos que se vaya el Ejército, que se vaya la Guardia Civil y que se vaya la Policía Nacional. En cuanto al tema de las competencias y los ratios, bueno, pues igual en unas ciudades del tamaño de Iruña, en el Estado, pues tienen menos policías. Seguramente también tendrán menos competencias. Yo prefiero que las competencias que ejerce la Policía Municipal sean las que ejerza precisamente la Policía Municipal, o en su caso la Policía Foral, y no la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni mucho menos el Ejército. Entonces, yo lo tengo muy claro. Ahora, creo que el debate es el propio modelo de policía, cuáles van a ser sus labores, y de ahí en adelante yo creo que hay otros debates que, bueno, se entremezclan también, como esto, el tema de la plantilla, etcétera, pero que son debates que están abiertos y al que no tenemos ningún miedo de llegar, y además de conseguir acuerdos, desde luego que sí. Llegaremos. Bueno, lo que no tenemos casi nada ya es tiempo, lo sentimos mucho, es un debate muy interesante y sabíamos que íbamos a andar bastante cojos en lo que respecta a la cantidad de tiempo que podíamos dedicar a estos temas. Bueno, pues agradecemos una vez más la presencia aquí en esta tertulia de Iñaki Cabasés, de Dani Saralegui, también de Durneguino Barkatu, y por primera vez de Manuel Millera, y esperamos que no por última. Así que nada, muchas gracias por vuestra presencia en estos micrófonos. Os esperamos aquí la próxima semana, el próximo mes. Trataremos algunos de los temas que se nos han quedado en el bolsillo y algunos de los que sin duda se van a ir generando durante estos días. Es que ricasco y hasta la próxima. A vosotros. Ricasco,
Pues nos vamos, nos despedimos ya, dejamos atrás este jueves 26 de enero de 2017.